Bendiciones con todos. Tema 158 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en el libro de Génesis. Estamos en la última parte ya en la bendición, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos. Hoy se llama el tema Jacob bendice a Simeón y a Leví. Y vamos a leer Génesis capítulo 49, versículos del 5 al 7. Póngale atención. Y usted como padre aprenda a bendecir a sus hijos. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. ¿Qué les parece? Es que ellos hicieron algo grave, como vamos a ver. Al haberse quitado el derecho de la primogenitura a Rubén, Simeón pudo haberlo obtenido por ser el segundo en la línea familiar. Por tanto, él como Leví, el tercer hijo, perdieron ese derecho debido a un acto violento. Tomaron venganza con sus propias manos. ¿Se acuerdan cuando violaron a su hermana Dina? Génesis capítulo 34, que ya hicimos ese video. Simeón y Leví actuaron juntos de la misma manera. Juntos recibieron la bendición final de su padre. ¿Sí? Simeón y Leví tomaron la justicia en sus propias manos. Se vengaron de la violación de su hermana Dina, matando a un hombre culpable, junto con todos los hombres de ese pueblo. Muchos eran inocentes. Dejaron vivos solo a las mujeres e hijos, y aún a ellos los tomaron como esclavos y como botín de todo su ganado y sus pertenencias, como dice Génesis capítulo 34. Lo que hicieron ellos no fue justicia, sino venganza, la cual trajo más injusticia. Con ese acto impetuoso, ellos deshonraron a su padre, haciéndolo quedar mal, ya que él había llegado a un arreglo con ese pueblo, pues los hijos violaron el pacto. A pesar de la amonestación de Jacob, ellos no se arrepintieron, más bien se justificaron. Génesis 34-31. Ellos siguieron cargando con su error por el resto de sus vidas. Por la falta de arrepentimiento, las consecuencias afectaron a sus descendientes. Dice 49:7, maldita su ira porque es feroz, y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. La profecía de Jacob se cumplió al pie de la letra. A la hora de la repartición de los territorios en la tierra prometida, los levitas y los simeonitas terminaron separados y dispersos. Veamos. A la tribu de Simeón le fue asignadas tierras dentro del territorio de la tribu de Judá, dentro de otra tribu. Josué capítulo 19, versículo 9. Para colmo, las ciudades que fueron asignadas a Simeón estaban todas en la región más árida e inhóspita, conocida como el desierto del Negev. Y a la tribu de Leví no recibió territorio propio, sino que le fueron asignadas 48 ciudades dispersas en todo el territorio de Israel. Josué capítulo 21, versículos del 41 al 42. Esta asignación de tierras podría parecer injusta, como es un castigo, pero no fue esa la intención de Josué. En el momento de la colonización, esa asignación fue estratégica. Al entrar en la tierra prometida, la tribu de Simeón contaba con poca población, y por eso se la incluyó con Judá. En cuanto a la dispersión de Leví, no fue un castigo, sino un privilegio, como lo veremos a continuación. Un simeonita y un levita. En la Biblia vuelve a darse un suceso que involucra a dos miembros importantes de estas dos tribus, pero en esta ocasión uno toma el camino del pecado y el otro de la santificación. Cuando los israelitas se asentaron cerca de Madián, en camino a la tierra prometida, el pueblo cayó en pecado de idolatría y adulterio con las mujeres madianitas.
Como consecuencia, el Señor desató una plaga en medio de ellos. Muchos ismaelitas lamentaron y se arrepintieron, pero otros siguieron pecando descaradamente, como fue el caso de un simeonita. Leamos Números capítulo 25 del 6 al 14. Póngale atención. He aquí que un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Y cuando lo vio Fines, el hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Así cesó la plaga sobre los hijos de Israel, y los que murieron por la plaga fueron 24,000. Imagínense, por causa del pecado. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque mostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no ha destruido a los hijos de Israel. Por tanto, di: he aquí que yo le doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. El nombre del hombre de Israel que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de una casa paterna de Simeón. Zimri, descendiente de Simeón, continuó pecando descaradamente delante de toda la congregación. Por el contrario, Fines, descendiente de Leví, se levantó en celo e hizo justicia en medio del pueblo. A partir de este suceso, ningún simeonita volvió a sobresalir en la historia de Israel. Por el contrario, su población disminuyó considerablemente según el primer censo al salir de Egipto. La tribu de Simeón contaba con 59,300 hombres, Números capítulo 1, versículo 23. Pero el segundo censo, 40 años más tarde, su número había descendido dramáticamente a 22,200. Eso está en Números capítulo 26, versículo 14. Más de la mitad de los hombres habían muerto. Esto puede hacernos pensar que muchos de los que murieron por el pecado con la madianita en Baal Peor venían de la tribu de Simeón. Aún así, en esa ocasión murieron 24,000 en total, lo cual no explica la pérdida de 37,100 hombres. Es posible que los otros hayan muerto en las otras plagas o que no hayan tenido muchos hijos. Otro dato interesante de la tribu de Simeón es que no fue incluida en las últimas bendiciones que Moisés dio a las tribus de Israel antes de morir. ¿Qué pasó después con la tribu de Simeón? Como ya mencionamos, a ellos les fue asignado su territorio en medio de Judá, en la región desértica del sur de Israel. ¿Qué pasó con la tribu de Leví? A diferencia de los simeonitas, los levitas aprendieron de los errores del pasado y buscaron revertir la maldición que trajo el pecado de su padre. El celo de justicia de Leví lo llevó al principio a una venganza impulsiva y desmedida para defender una causa humana, pero sus descendientes usaron ese ímpetu para bien y no para mal. Los descendientes de Leví no optaron por la venganza, sino se encendieron del celo de Dios y defendieron la causa divina. En el momento que cambió el destino de los levitas fue el entorno al pecado del becerro de oro. Los levitas fueron los únicos que se levantaron del lado de Dios. Éxodo capítulo 32, versículos 25 al 29. El resultado de eso fue la santificación de los levitas. Dios los apartó para servirle como sacerdotes. Solo ellos iban a poder entrar en el tabernáculo para servir al Señor y ofrecer los sacrificios. Anteriormente, todos los primogénitos se les consideraban como sacerdotes de su familia, pero luego los levitas fueron consagrados para tomar el lugar de los primogénitos en todo Israel,
como dice Números capítulo 3, versículos del 5 al 13. Tal como profetizó Jacob, también los levitas fueron dispersados en todo el territorio de Israel, pero por diferentes razones los simeonitas, a los levitas les fueron asignados 48 ciudades donde habitar, los cuales estaban dispersados en todo el territorio de Israel. No les fue dado territorio a los levitas, pero recibieron una mejor heredad. Leamos lo que dice Números capítulo 10, versículos 8 y 9. En aquel tiempo el Señor apartó a la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor y para que estuviera delante del Señor, sirviéndole y bendiciéndole en su nombre hasta el día de hoy. Por tanto, Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia, ojo, el Señor es su herencia, así como el Señor, tu Dios, les habló. Qué maravillosa herencia. Los levitas iban a dedicarse a servir al Señor. No les fue dada tierra porque ellos no tendrían que trabajar en el campo. Para su sustento recibirían ofrendas, primicias y el diezmo de las demás tribus. Moisés bendijo a la tribu de Leví con las siguientes palabras. Deuteronomio capítulo 33, versículos del 8 al 11 dice: Y de Leví dijo: Tú, Tumín, y tú, Urín, sean para tu varón santo, a quienes pusiste a prueba en Masat, con quien luchaste en las aguas de Meriba. El que dijo de su padre y de su madre: No los conozco, y no reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocaustos perfectos sobre tu altar. Bendice, oh Señor, sus esfuerzos y acepta la obra de sus manos. Quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que odian, para que no se levanten más. La tribu de Leví logró revertir la maldición y volvió eso en bendición. Lamentablemente, varias generaciones después, sus descendientes no guardaron su camino y se desviaron. Lo que habían ganado lo estaban perdiendo en el tiempo de Malaquías. La advertencia del profeta que le hizo a los levitas es la siguiente. Malaquías capítulo 2, versículos 1 al 9, mire lo que dice. Y ahora, para vosotros, sacerdotes, es este mandamiento. Si no escucháis, si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones. Y en verdad, ya las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. He aquí, yo responderé a vuestra descendencia y os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. Entonces sabéis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y de paz, los cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz, rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero vosotros os habéis desviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. Lo ganado se debe cuidar. Los descendientes no se deben confiar en las glorias de sus antepasados. Cada generación debe guardar su bendición viviendo en rectitud y justicia, como dice Ezequiel capítulo 18. ¿Qué les parecen estas verdades del Señor? Mire cómo lo que está sucediendo,
Cada uno recibe su bendición como ha procedido en la vida. ¿Sí? Los que han procedido bien, como el caso de José, reciben la doble porción, lo mejor. ¿Sí? Dios es justo. Dios es justo y sabe premiar a aquellos que le buscan de todo corazón. ¿Sí? Ahora, yo quiero ser premiado por el Señor. Quiero buscarlo de todo corazón. ¡Wow! Ese es un buen deseo. Y ese deseo se puede convertir en realidad cuando usted acepte al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y aquí le presentamos la oración para que lo haga. Repítala, la oración de fe. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora venga la palabra, estudie, deje que la palabra de Dios le enseñe, busque crecer, busque aplicar, busque predicar esta palabra, mientras que le canta alabanza al Señor, mientras que lo adora al Señor, mientras que conversa en oración, mientras que viene a la iglesia. Que todo eso harán de usted un cristiano fiel, que honra al Señor y honra a los demás. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra que nos regala, Señor. Gracias por esta maravillosa bendición, ¿sí?, que nos regalas cada día, mi Dios. Es que cada día debemos alimentarnos espiritualmente, mi Dios. Es nuestra responsabilidad hacerlo, Señor, y lo estamos haciendo con tu guía, bajo tu dirección, Señor. Oramos porque esta palabra que va a ser enviada, Padre, cumpla su propósito. No vuelva vacía. ¿Sí? Produzca una cosecha. Produzca cambio en los corazones y las mentes de las personas que la escuchan, mi Dios. Que miles y miles de personas escuchen esta palabra de Dios y te busquen de todo corazón, Señor. Gracias, Señor, por esta maravillosa palabra que nos regala, Señor, y gracias por la oportunidad que nos da de seguir aprendiendo de ella, mi Dios. Gracias, mil gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran bendición, Señor. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros y nosotros desde acá le deseamos que tenga un día lleno de bendiciones.